Se suponía que nadie lo encontraría. 15 hallazgos submarinos increíbles, parte 2. Prepárate para un emocionante viaje en busca de los secretos mejor guardados en las profundidades. Desde ciudades y naufragios hasta un objeto de la época de las cruzadas. Prende tu linterna de buceo y únetenos en este emocionante recorrido por los 15 hallazgos submarinos más increíbles que te dejarán boquiabierto. Número 15. El pueblo perdido de Atlit Jam. La leyenda de la Atlántida ha motivado a muchos a buscar ciudades perdidas bajo el agua. Si bien ninguno ha encontrado la civilización legendaria, han descubierto otras ciudades que se han perdido en los mares y el tiempo. Por ejemplo, Atlit Jam. Durante siglos, el sitio permaneció oculto a unos 12 metros de profundidad, hasta que fue descubierto en 1984. Era un pueblo que los investigadores han catalogado como el más antiguo asentamiento humano sumergido, con más de 9.000 años de antigüedad. En ella han recuperado numerosas casas, una serie de largos muros aislados, instalaciones para rituales, áreas pavimentadas, una estructura megalítica de hasta 2 metros de altura y 600 kilogramos de peso, y numerosos objetos realizados en piedra, hueso, madera y pedernal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son los primeros pozos de agua dulce construidos que se conocen, con paredes de piedra aún intactas, además de restos óseos que revelaron los primeros casos conocidos de tuberculosis en toda la historia. Número 14. Nuestra Señora de Atocha. Durante siglos, el galeón Nuestra Señora de Atocha sería la fascinación de los cazadores de tesoros. Y es que tras hundirse en 1622, después de ser sorprendido por un huracán, este se llevaría consigo un enorme cargamento de riquezas del Nuevo Mundo. Estamos hablando de unas 180,000 monedas, 24 toneladas de lingotes acuñados en plata boliviana, 125 barras de lingotes de oro extraídos del Caribe, México y los Andes, y 30 kilogramos de esmeraldas colombianas talladas en bruto, además de otros tesoros. Eso es lo que el legendario cazador de tesoros Mel Fisher y su equipo salieron a buscar durante 16 años, hasta que finalmente lo encontraron en 1985. Desde entonces, han recuperado más de $400 millones en tesoros, pero recientemente su hallazgo más valioso ocurrió en 2021, cuando encontraron una moneda extremadamente rara en el mismo naufragio que resultó tener un valor de $98,000. La moneda se ve y se siente exactamente igual que el día en que se hundió hace 400 años. Número 13. El submarino soviético K-129. Equipado con una gran torre de perforación y un moderno equipo de minería, en 1974, un enorme e inusual barco zarpó desde California hacia lo más recóndito del Océano Pacífico con la misión de extraer por primera vez metales valiosos del lecho marino. Pero había un pequeño detalle: era todo una mentira. Su verdadero objetivo era un submarino nuclear soviético, hundido 6 años antes a más de 2.000 kilómetros de Hawái. Los rusos no habían logrado hallar su K-129 a pesar de una intensa búsqueda, pero gracias a una red de vigilancia subacuática, los estadounidenses pudieron detectar que el submarino yacía a casi 5 kilómetros de profundidad. La ventaja militar que significaba tener acceso a este submarino era incalculable, pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Muchas piezas del equipo sufrieron desperfectos. Si bien las pinzas gigantes lograron sujetar el submarino, este se partió cuando estaba siendo elevado. Al final solo pudieron rescatar una pequeña porción delantera del K-129, pero los misiles y los libros con códigos nunca fueron hallados. Número 12. El HMS Gloucester. En 2007, Lincoln y Julian Barwell practicaban buceo cuando descubrieron un naufragio que llamó su atención. Se trataba nada menos que de los restos del HMS Gloucester, una fragata de 50 cañones construida durante la década de 1650 y que se había hundido en 1682 tras golpear un banco de arena en un viaje a Edimburgo que transportaba al futuro rey James II. Su búsqueda había durado unos 4 años y los buzos habían recorrido unas 5.000 millas náuticas para ello. Sin embargo, lejos de anunciarlo con bombos y platillos, era tal la magnitud de este hallazgo que lo mantuvieron en secreto durante 15 años. Además de la campana del barco, los buzos encontraron ropa, zapatos, equipos de navegación, pertenencias personales y botellas de vino sin descorchar. Una de las botellas de vino despliega un sello fundido en el vidrio, con el escudo de la familia Ledge,
ancestros del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Número 11. El USS Johnston. Durante la mayor batalla naval de la historia, este destructor de la Marina de los Estados Unidos se hundió frente a la isla filipina de Samar en 1944, tras ser superado en número por la flota japonesa. Sin embargo, no fue hasta 2019, cuando sus restos se descubrieron por primera vez con un vehículo operado por control remoto, que registró partes del naufragio. Esto dio pie a que un antiguo comandante de la Marina estadounidense pilotara el DSV Limiting Factor para adentrarse 6.500 metros en el océano y examinar el buque hundido, que se encontraba a un 62% más de profundidad que el mismísimo Titanic. El equipo capturó imágenes del puente, la sección central y la proa del barco, que todavía tenía el número de casco 557 visible en ambos lados. Los datos del sonar, las imágenes y las notas de campo no se harán públicos, sino que se entregarán a la Marina estadounidense para que los distribuya como considere oportuno. Número 10. Herakleion. A unos 6 kilómetros de la actual costa egipcia, sobre el fondo del lecho marino, Frank Godio descubrió una muralla y detrás de ella los restos de un vasto templo que escondía lo que habría sido el puerto más importante del antiguo Egipto, Tonis, hoy más conocida como Herakleion, una ciudad que brilló hace 2500 años, hasta que el mar se la tragó y quedó en el olvido en un evento que aún sigue siendo un misterio. Tras la muralla descansaban los restos de toda una ciudad, casas, edificios públicos y templos que guardaban todo tipo de reliquias, colosales estatuas, vasijas ceremoniales, oro, joyas, monedas y una estela de granito negro de más de 2 metros de altura, cubierta de jeroglíficos que resultó ser más antigua que la famosa piedra de Rosetta, aquella que permitió transcribir los jeroglíficos egipcios, en la que se detallan los impuestos que se le cobraban a los barcos que llegaban del extranjero. Número 9. Los legendarios Baris. Por si el descubrimiento de Herakleion no fuera lo suficientemente increíble, la ciudad también guardaba uno de los mitos más grandes de la historia, tras hallar en ella también la mayor colección de naufragios antiguos jamás descubierta, compuesta por unas 70 embarcaciones en el lecho marino de la bahía de Abukir. Destacaba una, que en su momento fue clasificada simplemente como Barco 17. Pero, al recuperar y estudiar sus restos, el equipo del Instituto Europeo de Arqueología Submarina descubrió que estos pertenecían a un bari, enormes barcos de carga que habrían sido descritos por el filósofo e historiador griego Heródoto en el siglo V a.C., tras una visita a Egipto, pero que al no hallarse nunca evidencia de su existencia, muchos lo consideraron una leyenda. Tardaría 2500 años probar que al final Heródoto no mentía. El bari hallado mide 28 metros, un tamaño enorme para la época, y su diseño era ideal para navegar esta zona del Nilo. Número 8. Pastillas romanas. Los descubrimientos de antiguos barcos naufragados son siempre apasionantes, como ya hemos visto, pero solo un pequeño número de ellos son verdaderamente únicos en cuanto a los objetos que se encuentran entre sus restos. El hallazgo de un antiguo barco romano hundido hace 2000 años y conocido como Relitto del Pozzino, junto a las costas de la Toscana, en Italia, constituye uno de estos casos. En su interior, guardadas dentro de una caja metálica herméticamente cerrada, se encontraron 5 antiguas pastillas medicinales perfectamente conservadas. Las pruebas revelaron que la composición de las pastillas incluía compuestos de zinc, óxido de hierro, almidón, cera de abeja, resina de pino y otros materiales de origen vegetal. Consultando los antiguos tratados de los físicos y documentos históricos sobre antiguas medicinas, los investigadores llegaron a la conclusión de que estas pastillas eran algún tipo de medicamento para los ojos. Número 7. Mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera se trata de un complicado y misterioso artefacto a medio camino entre una computadora y un calendario, que podía predecir posiciones astronómicas, eclipses, equinoccios, fases lunares e incluso la fecha exacta de acontecimientos deportivos de la antigüedad como los Juegos Olímpicos. Fue hallado entre los restos de un naufragio hace más de un siglo, cuando en abril de 1900, unos pescadores que buscaban refugio de una tormenta en el mar Egeo descubrieron por casualidad un barco que llevaba hundido a 50 metros bajo sus aguas, unos 2200 años. El funcionamiento de este curioso objeto con ruedas dentadas, fragmentado y con sus engranajes corroídos, tardó décadas en ser descifrado, pero según todos los indicios, el aparato fue elaborado entre finales del siglo III y finales del siglo II a.C.,
pudiendo tratarse de una de las dos máquinas atribuidas a Arquímedes de Siracusa, que predecían los movimientos de los astros y los eclipses. Número 6. Recuerdos de un naufragio histórico. El hallazgo del Titanic, ese gigantesco transatlántico que se hundió en 1912 tras colisionar con un iceberg, no se produjo hasta el año 1985, a casi 4 kilómetros de profundidad, y desde entonces han sido varios los objetos valiosos que se han logrado recuperar. Por ejemplo, el violín que pertenecía al líder de la banda, Wallace Hartley, fue descubierto dentro de un estuche de cuero atado a su cuerpo. Otros de los objetos son la icónica campana que alertó sobre el inminente choque del Titanic, un colgante con una pequeña piedra azul que perteneció a una joven pasajera de 19 años, Kate Phillips, una colección de pulseras de oro con incrustaciones de diamantes, un reloj de bolsillo en oro que perteneció a Edmund Stone, un camarero del barco, y que marcaba las 2:16, probablemente el momento exacto en el que Edmund caería a las aguas gélidas del Atlántico. Más recientemente, este año, la empresa Magellan Ltd. descubrió un collar hecho con el diente de un megalodón, con piezas de oro incorporadas. Número 5. Naufragios en el Mar Negro. Un barco medieval yacía a más de 800 metros al fondo del Mar Negro, con mástiles, vigas y armazones que permanecieron imperturbables en la oscuridad durante 8 siglos, gracias a la ausencia de oxígeno en las profundidades heladas que habría ahuyentado a las criaturas que suelen hacerse un festín con la madera sumergida. Los arqueólogos aseguran que el descubrimiento es del siglo XIII o XIV y sería precursor de los navíos de los siglos XV y XVI que descubrieron el Nuevo Mundo, entre ellos los de Cristóbal Colón. Sin embargo, este hallazgo, increíblemente, solo es uno de más de 40 naufragios que solo se conocían por las fuentes históricas y que un equipo de investigadores descubrió y fotografió recientemente en las costas de Bulgaria. En cuanto a la época, la edad de los navíos abarca un milenio, desde el Imperio Bizantino al Otomano, es decir, del siglo IX al XIX, y estas están en tan buen estado que en las imágenes se observan los rollos de cuerda intactos, timones y acabados que fueron tallados minuciosamente. Número 4. Los motores originales del Apolo 11. 16 de julio de 1969. Un momento histórico en la era espacial con el inicio de la misión Apolo 11, la primera en llegar a la superficie de la Luna con 3 tripulantes a bordo. De aquella histórica misión, se sabía que los propulsores F-1 que fueron usados en el gigantesco cohete Saturno V para poner a la misión en ruta a la Luna cayeron al fondo del Océano Atlántico. Más de 4 décadas pasaron en el fondo del mar, hasta el anuncio de su hallazgo a principios del 2012, a 4.300 metros de profundidad. El hallazgo vino en manos del CEO, fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y se llevó a cabo a través de técnicas avanzadas de exploración por sonar. En la investigación de los restos encontrados, se detectó un 2044 dibujado con pintura negra en uno de los propulsores. Este número indica el número de serie de Rocketdyne, la empresa de diseño y construcción de motores para cohetes, y coincide con el número de serie que la NASA registró para uno de los motores de empuje del Apolo 11. Número 3. El misterio de Yonaguni. En 1987, un submarinista que exploraba las islas Ryukyu, al sur de la costa de Japón, se tropezó con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones, tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos sin signos de erosión. Bautizada como la Atlántida de Japón, este colosal monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad y hoy constituye uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo. Pero hay diferentes teorías encontradas sobre su origen. Algunos creen que se trata del vestigio de una civilización perdida hace mucho tiempo, el pueblo Jomon, que habitó hacia el año 12.000 a.C. Otros afirman que el lugar es una formación natural, tras erupciones volcánicas hace millones de años. Varios geólogos de Japón y de todo el mundo han realizado expediciones al monumento, pero las hipótesis se suceden y el misterio sigue afianzado en esa categoría. ¿Fue creado por las fuerzas de la Tierra y el océano? ¿O es una reliquia de una ciudad antigua? Número 2. El Santo Grial de los naufragios. Lo buscaron durante décadas, hasta que en noviembre de 2015, un esfuerzo conjunto dio sus frutos. Los restos del galeón español San José, hundido hace más de 3 siglos, frente a las costas de Cartagena, se convirtió en uno de los hallazgos más grandes de la historia.
Tan valioso era el cargamento que llevaba en sus bodegas para entregarlas al rey Felipe V, que se lo conoce como el Santo Grial de los naufragios. Hablamos de unas 11 millones de monedas, valoradas en 5.000 millones de dólares, además de plata, esmeraldas y objetos de arte. Aunque los restos están parcialmente cubiertos de sedimentos, fue posible identificar grabados de delfines en los cañones de bronce, que permitieron confirmar que se trataba del San José. En las imágenes se ven partes del galeón y algunos de los objetos que llevaba, desde una vajilla china casi intacta, vasijas y maletas, hasta los lingotes y monedas de oro, entre ellas las macuquinas, la moneda acuñada de forma manual en la América Española, además de cañones de bronce fabricados en Sevilla en 1655. Número 1. La espada de un caballero de las cruzadas. En el año 1100, el victorioso ejército cruzado que acababa de tomar Jerusalén asedió la ciudad costera de Haifa para asegurar las comunicaciones con Europa, y en las numerosas ensenadas repartidas por la costa comenzaron a acumularse los restos de los naufragios. Sería en uno de estos hundimientos que un caballero perdería su espada. Esta, tras caer al mar, sería arrastrada por la corriente, recubierta por la fauna marina y enterrada en la arena hasta el 2021, cuando el submarinista Shlomi Katzin, quien habitualmente explora la costa en busca de restos históricos, la encontrará. Katzin tomó el objeto de una curiosa forma cruciforme y comprobó para su sorpresa que se trataba de una espada medieval con 1 metro de largo, con una empuñadura de 30 centímetros que data de hace 900 años. Según los expertos, en la zona hay numerosos tesoros arqueológicos, pero este tipo de hallazgos pueden ser esquivos para los cambios constantes en la arena. Así que este, sin duda, es de los más increíbles. ¿Y tú? ¿Te atreverías a adentrarte en las profundidades del mar? ¿Qué te gustaría encontrar allí? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.